tuviéramos que definir la España de finales del siglo XIX con una sola imagen, seguramente sería la del campo. Era en esencia una nación de agricultores. Pero claro, justo ahí, bajo esa aparente simplicidad, se escondía una contradicción tremenda. Un país cuya riqueza nacía directamente de la tierra, pero que mantenía a la gente que la trabajaba hundida en la pobreza. A ver, vamos a ponerle cifras a esto. Fijaos en este número, 66,1%. En 1877, ese era el porcentaje de la población activa masculina que se dedicaba a la agricultura. O sea, más de 2 de cada 3 hombres. La tierra no era una parte más de la economía, no. Era el centro absoluto sobre el que giraba toda la vida en España. Y aquí es donde la cosa se empieza a torcer. Porque, a ver, uno podría pensar que si casi todo el país depende del campo, la gente del campo vivirá más o menos bien, ¿no? Pues no. La realidad era justo la contraria. Ese corazón agrícola era una auténtica fábrica de miseria. Y esta es la gran pregunta que lo mueve todo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser que el motor económico del país, lo que daba de comer a todos, fuera a la vez una fuente de tantísimo sufrimiento? Para responder a esto no basta con mirar cómo se araba la tierra. Hay que entender quién era el dueño de esa tierra y, sobre todo, quién mandaba de verdad en el país. Vale, pues vamos por partes. Lo primero es entender bien la escala del asunto. Porque, insisto, no hablamos de un sector económico cualquiera. Hablamos del motor, del corazón y del alma de la España de aquella época. Es que los números son apabullantes. La vida en España era vida rural, punto. Mientras en algunas ciudades empezaban a construirse los ensanches para la nueva burguesía, la inmensa mayoría del país vivía y moría al ritmo de la siembra y la cosecha. Y encima la población no paraba de crecer, pero las condiciones en el campo, lejos de mejorar, se estancaban o directamente iban a peor. Entonces, si la mayoría de la gente era campesina, ¿por qué nadie arreglaba sus problemas? Pues la respuesta, como casi siempre, está en la política, en el sistema de la restauración, que era una maquinaria casi perfecta diseñada para que el poder se quedara siempre en las mismas poquísimas manos. Este gráfico es que no puede ser más claro. Representa un abismo total. Por un lado, una pequeña oligarquía, una élite de nobles de toda la vida y nuevos ricos de la burguesía que controlaban absolutamente todo el Estado. Y por el otro, el resto, el 90% del país que para el sistema sencillamente no contaba para nada. Y ojo que el sistema era de todo menos simple. Estaba el turnismo, que era un pacto entre los dos grandes partidos, conservadores y liberales, para irse pasando el poder el uno al otro. Pura fachada. Porque las elecciones de verdad no se decidían en las urnas, se cocinaban en los pueblos gracias a los caciques, los jefes locales que se aseguraban de que siempre saliera el resultado correcto por las buenas o por las malas. Y para rematar, el sufragio censitario, solo votaban los ricos. Con esa norma, la mayoría de campesinos ya estaban fuera de juego. El sistema no estaba roto, estaba diseñado para funcionar así. Bueno, ya hemos visto la política. Ahora vamos a meternos en el barro. Nunca mejor dicho. Vamos al meollo de la cuestión. La tierra. Porque la injusticia no solo estaba en las leyes, estaba grabada en el propio suelo. Para entender el lío que había, los historiadores usan una metáfora muy potente. Hablan de que en España había dos tipos de propiedad. Por un lado, una propiedad sana, que era más o menos un tercio del país. Fincas pequeñas o medianas que funcionaban, que eran productivas, pero luego estaban los otros 2/3 del país, que sufrían de una propiedad enferma. Y esta enfermedad tenía dos síntomas opuestos, pero igual de terribles. Este mapa lo deja clarísimo. En el norte, sobre todo en Galicia, el minifundio. Miles de parcelitas minúsculas, tan pequeñas que una familia apenas podía sobrevivir con lo que daban. Y en el sur, Andalucía y Extremadura, justo lo contrario, el latifundio. Fincas gigantescas en manos de una sola persona, a menudo mal cultivadas o dedicadas a la caza, de las que dependían miles de jornaleros con un trabajo precario. Dos extremos que al final provocaban lo mismo, pobreza. Claro, la pregunta es, ¿y nadie intentó arreglar esto? Pues sí que se intentó, o al menos eso parecía. A lo largo del siglo XIX se impulsaron unas reformas agrarias enormes, las famosas desamortizaciones. La intención sobre el papel era buena. El resultado fue un desastre para los más pobres. La lógica era la siguiente. El Estado se queda con un montón de tierras que no se podían vender, las de la Iglesia, las de los ayuntamientos, y las saca a subasta pública. El objetivo, crear una clase de pequeños propietarios que modernizasen el campo. Sonaba bien, ¿eh? El problema fue el método. Al hacerlo por subasta, ¿quién pudo comprar? Pues los que ya tenían dinero. Lejos de crear una clase media rural, la desamortización concentró la propiedad todavía más en las mismas manos de siempre. Y esta idea es clave. La reforma no es que no ayudara a los campesinos, es que les perjudicó directamente, les hizo la vida todavía más difícil.
y es que les quitó algo que era absolutamente vital para poder sobrevivir. Al final, todas estas grandes políticas y estas estructuras agrarias se traducían en algo muy concreto, en el día a día de millones de familias, en lo que se podía o no se podía poner en la mesa para comer. Mirad estos precios de Palencia en el año 1900. Un kilo de carne o de bacalao costaba casi 2 pesetas. ¿Parece poco? Bueno, para un jornalero, eso era más o menos lo que podía ganar en un día entero de trabajo agotador, de sol a sol. Un día de sudor por un kilo de carne. Era un lujo que casi nadie se podía permitir. La dieta básica era pan y con suerte. Y aquí volvemos a las famosas desamortizaciones. Porque el mayor golpe para los campesinos no fue no poder comprar tierra. El golpe más duro fue que les quitaron los bienes comunales, esas tierras que eran de todo el pueblo, los montes, los pastos, y que eran su red de seguridad económica. Esto es fundamental para entender el drama. Los bienes comunales permitían a una familia sin apenas recursos recoger leña para calentarse, coger bellotas para criar un cerdo, esparto para vender o llevar a pastar una cabra. Eran pequeños ingresos y recursos vitales que marcaban la diferencia entre comer y pasar hambre. Privatizar todo eso fue un golpe devastador para la economía de supervivencia de estas familias. Así que pongámonos en su piel por un momento. Una vida entera de trabajo de sol a sol sin ninguna recompensa. Un sistema político que te ignora, una estructura de la tierra que te condena y unas reformas modernas que te han empobrecido todavía más. La sensación tenía que ser la de estar en un callejón sin ninguna salida. ¿Qué esperanza podía quedar? Y esa es la conclusión inevitable. Cuando la propia tierra, la fuente de la riqueza, se convierte en la principal fuente de desigualdad, lo que brota de ella no son solo las cosechas. Lo que crece, sobre todo, es el conflicto. El problema agrario de finales del siglo XIX no fue solo una cuestión económica, fue la semilla de las enormes tensiones sociales que estallarían en las décadas siguientes. Una herida abierta en el corazón del país que tardaría mucho, mucho tiempo en empezar a cerrarse.